Y lo decíamos, la política está convulsionada al cierre del año y en concreto vamos a estar conversando sobre el caso del senador colorado Andrés Ojeda, ¿no? Las acusaciones de que violó la Constitución por haber ejercido como abogado al mismo tiempo que era senador. Es uno de los cuestionamientos que están viniendo de varios frentes, pero sobre todo del Frente Amplio. Hay otros temas también, pero vamos a empezar la entrevista con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenido. Vamos a empezar con este tema y después vamos a ampliar hacia otros lugares. Pero como fuerza política, ¿el Frente Amplio va a seguir insistiendo sobre esta situación de Andrés Ojeda? Bueno, primero le corrijo, no surgió del Frente Amplio. No, del Partido Colorado. De una fiscal. Bueno. Que detectó en su trabajo que había un senador que estaba haciendo un trámite para terceros dentro de una fiscalía. Y le pidió a la fiscal de corte que tomara posición, que luego no tomó. Y luego lo denunció un edil del Partido Colorado. O sea, es un problema interno del Partido Colorado. Ahora, ante una denuncia de ese tipo, el Frente Amplio no se puede hacer distraído, no puede hacer de cuenta que nada sucedió. Y pidió 2 informes jurídicos. A Fleitas, al doctor Fleitas, constitucionalista, y al doctor Corseñac, constitucionalista grado 5. En ambos informes se llegó a la conclusión de que se había violado la Constitución. Y esto es un tema delicado, por varios motivos, porque los legisladores, y todos los legisladores, son ciudadanos que tienen protecciones especiales, fueros, protecciones muy especiales. Es el ciudadano más cuidado del Uruguay. Y tienen que cumplir. Cuando empezó la legislatura, el diputado Valdomir solicitó un informe de cuáles eran las incompatibilidades precisamente a la Comisión Administrativa del Senado. Y una de las incompatibilidades que marcaron es el artículo 124 de la Constitución. Y dejan claro en esa escritura, yo si quieren después se las mando, que este artículo supone no hacer acciones para terceros en los organismos descentralizados. Cómo luego hacen un informe distinto, yo no me lo explico, pero esto es lo que dicen. Luego leímos a Rizzo en el semanario Búsqueda decir que se violó la Constitución, pero él cree que siendo la primera vez podría ser una observación y no la pérdida de su banca. En segundo lugar, si esto es así, lo que tiene que hacer el Frente Amplio es lo que hizo, resuelve de acuerdo a los informes que le hicieron, que comparte esos informes, en tanto hay de mucha sustancia que demuestra la inconstitucionalidad. Y luego conversar con los senadores sobre cuáles son los caminos, porque ahí sí se bifurcan las posibilidades. Es decir, hay más de una opinión. Está la opinión ya conocida de Corseñac, que debe perder la banca. Hay otras que tienen que ver con un juicio político o por actuar por el artículo 92 de la Constitución de la República. Estas son todas posibilidades. Pero sobre todo lo que no hay que hacer es arrebatarse. El Frente Amplio no tiene como objetivo que el senador Ojeda ni ningún senador pierda su banca. Nosotros creemos que la gente elige legisladores que se deberían conservar siempre. Pero nosotros perdimos a Daniel Placeres porque votó la extensión de un seguro de paro para Envidrio, un voto que no se precisaba en absoluto. Y sin embargo se le aplicó el reglamento de la Cámara y ahí no importó que la sociedad lo hubiera votado a Daniel Placeres. O vimos como una fiscal le pidió el levantamiento del fuero al senador Carrera y tomaron 2 decisiones. Carrera renunció a su banca y luego no participó de la elección, aunque su nombre estuviera en la lista y no fue electo senador, no porque no hubiera sido electo, sino porque decidieron no presentarse y casi un año después todavía no lo habían imputado. Es un senador de la República, lo tuvieron un año sin responder qué iba a pasar con él. Cuando cambió de fiscal por designación directa de Ferrero, le cambiaron la carátula, es decir, se defendió durante un año de abuso de funciones y luego se tiene que defender de otras cuestiones. Y esto también son 70.000 votos. O sea que si este fuera el criterio de cuidar, todos deberíamos cuidar. Todos deberíamos cuidar las bancas. Y en particular, si no estamos de acuerdo con un artículo de la Constitución o si nos parece la medida que se sugiere muy dura para una violación de este tipo, modifiquemos la Constitución, lleguemos a un acuerdo de qué cosas están mal, pero lo que no se puede hacer es violentarla, mucho más desde
desde un lugar de tan alta representatividad. Sí, Fernando, te preguntaba si iban a insistir hasta dónde, porque vos decías, bueno, nosotros no esperamos o no es lo que deseamos que el senador pierda su banca. Entonces, ¿hasta dónde dar esta discusión para lograr qué? Hasta que alcancemos un acuerdo de cuál es el camino adecuado. Lo que no se puede dar por cerrado, o no lo puede dar por cerrado el interesado, porque así sería muy fácil. Si cada persona que tiene un problema dice, yo lo doy por cerrado, y está cerrado, porque tiene un informe jurídico de la Comisión Administrativa donde no hay ningún constitucionalista, bueno, cae por su peso que se va a requerir un trabajo potente en la Comisión de Constitución y Códigos, pidiendo informes a distintos catedráticos. Ya hemos escuchado a muchos, pero faltarán otros por escuchar, que nos permita construir cuál es la mejor salida, pero no va a ser desde que alguien nos diga que se terminó. Yo entiendo que hay muchas personas que se autoperciben sumamente importantes y que sin ellos no habría nada, pero quien decide no es una persona, sino un cuerpo, y quien va a decidir es el Parlamento y particularmente el Senado. Por un lado, Ojeda ha dicho se terminó la máquina de humo respecto a su situación, y también dijo que ni en Venezuela se puede hacer de sacar a un legislador con mayorías simples. ¿Qué responde el Frente Amplio a esas afirmaciones? No sé, tiene una obsesión con Venezuela, él explicará qué quiere decir y mucho más explicará qué es la máquina de humo. Si la máquina de humo es la fiscal, si la máquina de humo, como dijo en otro programa, es la contraparte del caso en la que él participó, porque luego cambió esa posición. No es el Frente Amplio la máquina de humo. La máquina de humo, lo que le armaron la operación, no fue el Frente Amplio, obviamente que no lo fue. Fue la contraparte, según él, en el caso tan sonado, que luego se publicó cuál es el caso, un caso difícil. Y luego aprovecha y pega en el Frente Amplio, pero el Frente Amplio ha tenido una cautela absoluta. Ha dicho, es un caso que de acuerdo a nuestros asesores, que son a quienes consultamos siempre, estaría dentro de las condiciones en las que violentó la Constitución. Hay posiciones diferentes de cómo se debe procesar. Algunas creen que es por mayoría simple, otras creen que es por el artículo 115 o por otros métodos que todavía se están discutiendo. Eso no está laudado. Lo que sí está laudado por el Frente Amplio es que se violentó la Constitución. Y esto tendría que ser razón más que suficiente para que Ojeda cambiara su situación actual. Es decir, si hay algo que va quedando bastante claro, es que él no podría ejercer el derecho en fiscalía. Pero, sin embargo, eso él no lo asume, digamos. Entonces, estamos ante un problema, porque una cosa sería que Ojeda dijera, bueno, acepto que tal vez esta decisión esté gris, pero yo no voy a ejercer más el derecho, pero ha dicho todo lo contrario. O no digo todo lo contrario, pero ha dicho que en la medida que tenga tiempo va a tomar los casos que a él le parezcan interesantes. Bueno, esto es un debate que queda abierto. Hoy nosotros nos vamos a reunir con senadores a las 3 de la tarde y vamos a avanzar. Pero no es el tema más importante del Uruguay la situación de Ojeda, ¿no? Bien, lo que quiero decir es, nosotros le hemos dado con responsabilidad, hemos cuidado cada palabra, hemos dicho que íbamos a actuar con precaución, con serenidad y con tiempo, y es lo que estamos haciendo. Ojeda ha tomado otro camino, que es el de creer que él solo, ante sí, resuelve un tema. Y finalmente los temas democráticos se resuelven por mayoría o por mayorías especiales en el Senado o en el Parlamento. Quiero preguntarle por otra cuestión política que se destaca. En las últimas horas se reunió el directorio del Partido Nacional, hizo un análisis de lo que ha sido la conducción del Frente Amplio en estos primeros meses de gobierno. Y ayer Álvaro Delgado dijo que lo mandaba a examen a Yamandu Orsi, que si él fuera docente y tenía que puntuarlo, le daba 4 puntos de 10. ¿Qué valoración hace? Que por suerte no es docente. Por suerte veterinario no es docente, porque la realidad del Uruguay, la realidad es que encontramos un país que el gobierno que integró Delgado lo había dejado con un déficit fiscal de 4.1%. Una crítica enorme a la que se le había hecho al gobierno anterior del Frente Amplio. Es decir, con más de $1.000 millones menos en la caja. Lo encontramos con deudas importantes en ACE de 280 millones, con el Ferrocarril Central de más de 150 millones, deudas de la ANEP, de otros organismos del Estado,
que totalizaban 970 millones de dólares. ¿Qué hicieron ellos cuando encontraron una situación fiscal delicada? Un ajuste fiscal sobre los más débiles, 15% menos del gasto público, rebaja salarial de los funcionarios públicos del 5% durante 3 años, perdieron 45 jornales durante 3 años, rebaja salarial al sector privado. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Ajustó por los ingresos, gravó a los más ricos. Por un lado, por el impuesto mínimo global, que va a implicar un ingreso importante al Uruguay, y esto es muy importante, porque no estamos gravando a ningún trabajador, a ningún empresario, a ningún productor, a ningún mediano productor agropecuario, a ningún miembro del sector productivo, sino a las personas más ricas del Uruguay. Y en segundo lugar, gravó a las personas que hacen transacciones en el exterior. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros tiene una casa y la vende a un mayor precio, paga impuestos por esa transferencia. Pero si la tuviera en Nueva York, no pagaba nada. Bueno, ahora si la tiene en Nueva York, la tiene en Montevideo, la tiene en Las Piedras, la tiene en Artigas, tanto en una propiedad como en cualquier otra actividad de tipo financiera. Y luego una solicitud que nos hacían los comerciantes, los trabajadores del comercio, que no era posible que los productos nacionales, los productos importados de China, pagaran en cualquier comercio del Uruguay IVA, y los que comprabas por las plataformas no pagarán IVA, y eso es lo que va a tener. Entonces, hemos logrado, y por eso evitamos el ajuste fiscal. Y es más, no solo evitamos el ajuste fiscal, expandimos el gasto en 140 millones para atender la situación de pobreza infantil, para atender la situación de la educación, de la seguridad pública. Es un gobierno, el otro día, si ustedes escucharon la conferencia de ADM en el gobierno, que cambió un sistema de parches por un sistema de soluciones integrales. Sin embargo, todas las encuestas al gobierno lo dan bajando, no solo al presidente Yamandu Orsi, sino más bien a la gestión del gobierno. No lo dice una encuesta, lo dicen todas las encuestas. Hoy el gobierno está en menos de un 40% de aprobación, 36%, 38%. ¿Qué explicación encuentra la fuerza política gobernante de por qué la gestión de gobierno está bajando? Bueno, porque en general no nos dejan explicar estas cosas, porque tengo que venir a hablar de Ojeda. En realidad sería para mi vida un tema secundario que lo debería tratar la Comisión de Constitución y Códigos, pero la gente va a preguntar y el Frente Amplio contesta, no elude. Pero, por ejemplo, el Uruguay crece desde el pie, que es una política pública que va a ir a buscar a cada niño al Hospital Pereira Rosell para seguirlo, para seguir su trayectoria. ¿Es un cambio? ¿Es una revolución de las cosas simples? Sin duda. Pasar de 14.000 a 70.000 becas Gutiá y pasarlas de 14 a 25.000 pesos. Esos chiquilines que viven en contextos desfavorables y que van a tener una ayuda para permanecer en educación secundaria o en la UTU, es una revolución de las cosas simples muy profunda, contenida en las promesas de Yamandu Orsi. Por ejemplo, cuando nos proponemos que en salud el tiempo de espera máxima para especialistas sea de 30 días, y cuando llegamos había cientos de miles de esperas, es una revolución de las cosas simples. Cuando generamos las condiciones... ¿Y por qué crees vos que la gente no lo contacta porque estamos transmitiéndolo y en la medida que transmitimos en el medio de un ruido permanente de la oposición, tal vez quede disimulado. Pero pensemos esto, hemos generado 16.000 empleos nuevos en los primeros meses de gobierno. El aumento de los trabajadores menos de 25.000 pesitas va a ser 2% por encima del IPC en el primer año. Con lo cual, cuando termine el periodo de gobierno, no van a quedar 25.000 pesitas laudados por Consejo de Salarios. Hay una actitud del gobierno de expandir el comercio exterior, es decir, de tener mayor cantidad de mercados para exportar. Se está trabajando en distintos acuerdos que permitan mejorar nuestra productividad, entre ellos el riego, pero no es la única política expansionista. También invertir en ciencia y tecnología, también crear condiciones para vender inteligencia. Y estas cosas tienen que ver con el desarrollo de un país, tienen que ver con la distribución. Que graben más los lugares más poderosos para atender las circunstancias de nuestras niñas y niños en situación de pobreza es elemental. Nosotros no vamos a gobernar por una encuesta o por dos, vamos a gobernar durante 5 años para cambiarle la vida a la gente. Y la gente dentro de 5 años va a laudar si nos vuelve a dar otra oportunidad.
pero lo que haríamos muy mal es renunciar a gobernar por estar discutiendo con la oposición, que tiene un lugar en el país y que nosotros lo respetamos, pero que no podemos perder ni un minuto de tiempo sin explicarle a la gente de qué se trata la revolución de las cosas simples. Se trata de que hoy la gente va a un hospital y encuentra diaformina, y encuentra el medicamento para la presión, y encuentra los medicamentos que precisa. 9 de cada 10 faltantes de medicamentos ya están en los hospitales y policlínicas de salud pública. Se trata de construir una política pública. Muy difícil de comunicar. Los cambios que se están haciendo en el MIDES son sumamente importantes. Ahora, luego, todo no es posible comunicarlo en un solo hecho. Y la gestión política del asunto, es decir, acá no estamos discutiendo sobre la pericia de los comunicadores del Frente Amplio. Estamos discutiendo sobre la pericia de nuestra dirección para hacer política en base a datos claros de la gestión. Y hacer política es gestionar adecuadamente la función que tiene cada uno. La coordinación entre gobierno, fuerza política, parlamento, para intentar llegar al resto de la sociedad. Y de hecho, el año que viene vamos a visitar pueblo a pueblo, otra vez con una versión FAT Escucha, para comunicar estas cosas, pero también para escuchar la demanda de los uruguayos y las uruguayas. Hablando de las demandas, Fernando, está este grupo de Frente Amplistas desencantados, por llamarle de alguna manera, que se llama Frente Amplistas Tenemos que Hablar, que se han reunido varias veces y han sido muy críticos con cómo viene la gestión del gobierno. Lo hablábamos hace unos días con el canciller Mario Lubetkin, que también estaba al tanto de esto. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de conversar con este grupo, de escucharlos y de intercambiar? Sí, claro. Nosotros los invitamos a la sede del Frente Amplio, los recibimos en la sede del Frente Amplio, intercambiamos y obviamente tenemos diferencias. ¿Eso le quita a esos compañeros su condición de Frente Amplista? Para nada. No está prohibido dentro del Frente Amplio discrepar. Ahora, la responsabilidad de un partido de gobierno, y particularmente del presidente de un partido de gobierno, es ser el oficialista número uno. No porque siga cualquier política, no porque acompañe a cualquier posición, porque hoy nos toca ser presidentes de un partido de gobierno que está cambiando la vida de los uruguayos. Y por supuesto, cuando uno toma decenas de miles de decisiones, comete errores. Sería muy soberbio un gobierno o un partido que dijera: en mi gestión no se cometió ningún error. Pero en grandes trazos, la exposición de Yamandú Orsi, dentro de ADM, dentro del almuerzo de ADM, fue profundamente alentadora, en el sentido de que vamos en una lógica de cambios, y en una lógica de cambios de izquierda, de cambios distributivos. Cuando termine el gobierno uruguayo, va a haber un país mucho más justo del que tomamos cuando empezó el gobierno uruguayo. ¿Vos entendés y eso es una premisa a la izquierda. Como es una premisa a la izquierda, que el que tiene más pague más. Y en este presupuesto ya se votó que el que tiene más pague más. Van a pagar las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros, van a pagar quienes tienen transacciones en el exterior, que obviamente no son los uruguayos con mayor debilidad. Bueno, me parece que la señal de izquierda más contundente es que no ajustamos por los egresos, no ajustamos por el gasto público, ajustamos por los ingresos, mejoramos los ingresos. De repente, Fernando, pasa que vos comunicás mejor como presidente de la fuerza política de lo que lo hace el Poder Ejecutivo. Y ahí uno podrá hablar del ruido de la oposición, uno podrá hablar de lo que sucedió desde marzo con el déficit, pero hay un cuestionamiento a la forma de comunicar, o de repente hay falta de convicción de lo que se comunica. Por parte, yo siempre digo, del Poder Ejecutivo, del Gobierno, que es lo que, cuando vienen las encuestas, lo que la gente evalúa. Sí, la gente evalúa muchas cosas. Hay un descontento a nivel internacional, hay que ver lo que está pasando en América Latina, el crecimiento de las derechas. Digamos, Uruguay, yo te diría que es un país que ha consolidado una izquierda que hoy mantiene 40% de las personas apoyándola, más de 40%. Lejos sigue siendo hoy el partido con más apoyo en todas las encuestas que hayan medido por partido. Entonces, este no es un dato menor. 25 años después de haber construido una mayoría en el Uruguay, sigue siendo el Frente Amplio el partido que tiene mayor intención de voto. Luego, puede haber una discusión en la forma de comunicar del presidente, pero es un presidente que tiene mucha llegada, mucha llegada. Es un presidente que sabe gestionar el poder,
que ya lo hizo durante 20 años en la Intendencia de Canelones, que sabe negociar. Lo demostró junto con la OPP en la negociación con todos los intendentes de todo el país, 15 de los cuales son del Partido Nacional. Perdón, 14 de los cuales son del Partido Nacional y uno del Partido Colorado. Es un hombre que sabe tomar decisiones y de hecho las ha tomado. Es un hombre que confía en los equipos y es un buen hombre. Es un buen hombre, es un buen uruguayo. ¿Vos crees uruguayo. que hay desde la oposición una política desde la campaña cuando se decía... Bueno, si dicen Orsi... cobardía en el Senado, imaginen ese nivel de violencia, hablando del presidente de todos los uruguayos, ese nivel de violencia es inadmisible. La derecha uruguaya no está discutiendo ideas, está agraviando al presidente de todos los uruguayos, está agraviando a la vicepresidenta de todos los uruguayos. Y eso no es una mera discusión política, esa es una discusión de insultos, de descalificativos. No manda, lo mandan. ¿Pero quién lo manda? No, digo los argumentos... Santo, el Espíritu Santo, desde que a mí me enseñaron, en política no se mete. Capaz que los curas cambiaron ahora y tienen otra ley. Sí, ahora Fernando, creo que este tema... Quien manda acá en el Uruguay es el presidente de los orientales y se llama Yamandu Orsi. Luego que haya otras personas con fuerza en el gobierno, como en todos los gobiernos. Tenemos un gabinete, desde mi punto de vista, hiperpotente. Uno piensa en Rodrigo Garín, en Juan Castillo, en Gabriel O'Donnell, en Cristina Lute, hablemos del gabinete, creo que tremendo gabinete. Creo que esto lo hemos Carlos hablado Negro. varios. Bueno, claro que estamos muy satisfechos con haber armado un gran equipo de gobierno. Y estamos 9 meses de haber empezado el gobierno. 16.000 puestos de trabajo, crecimiento del salario, se está cerrando la ronda de consejos de salario. Desde la oposición el gobierno no tiene rumbo, al presidente lo pero mandan. por ejemplo, Fernando, te digo, creo que lo hablamos varias veces. El Frente Amplio dijo que faltó autocrítica cuando perdió las elecciones y de que faltó ese contacto con la gente. Y uno de los motivos, yo creo que la mayoría lo entiende, fue el tema de la inseguridad. Y, por ejemplo, ¿no es un error que el ministro Carlos Negro haya dicho que está trabajando en un plan de seguridad que se va a implementar recién en el año 2026, cuando ya... Lo que está buscando es una política de Estado, en la que estén los partidos políticos, las organizaciones sociales y sea más larga que un periodo de gobierno. Tanto, Fernando? Y mientras tanto se está haciendo. Hemos visto las incautaciones de drogas más grandes en los últimos 5 o 6 años. Hemos visto cómo se apresaron a los narcotraficantes más importantes del Uruguay. Hemos visto cómo se capturó rápidamente a quienes cometieron el atentado a la fiscal Ferrero. Hemos visto en estos primeros 9 meses que han bajado los delitos, la mayor cantidad de delitos. Vos sos un especialista en el tema, yo no me voy a construir no los homicidios. No los homicidios, y estamos trabajando activamente. No es que no hay un plan actualmente, es que nos gustaría trabajar un plan que fuera de toda la sociedad, porque eso te garantiza una continuidad de políticas que finalmente se transformen en un proceso que pueda ser un proceso a la uruguaya. En cierta medida, que garantice la libertad, el cuidado de los derechos humanos, la legítima defensa y al mismo tiempo la seguridad de las personas para poder caminar en la calle. ¿Y hay ambiente como para crear eso? Bueno, yo creo que hubo voluntad. Luego, como es un tema de botín electoral, fíjense que el informe que le hace Porsekansky al Partido Nacional le dice que una de las causas por las que pudieron haber perdido es la seguridad pública. Una de ellas. Después hay otras, pero hay una de ellas. Otro es el bono demográfico. Los jóvenes votan más a la izquierda. Pero lo que quiero decir con esto, que es un tema que deberíamos quitarlo del botín electoral y colocarlo como una política de Estado en donde se pueda acordar un conjunto de temas. ¿Eso es bueno o es malo? Es lo que he escuchado como bueno en el mundo entero. Por eso Uruguay es fijado como modélico. Por eso las agencias nacionales están cooperando en la construcción de este Plan Nacional de Seguridad Pública. Por eso se han comprometido tanto económicamente como con expertos a participar de este proceso. Es un proceso dirigido también por la política y por la academia, por el conocimiento académico y por la política. ¿Qué más puede esperar uno? Porque luego, naturalmente, que la oposición puede cuestionar o puede criticar. Pero yo creo que la evidencia nos va a dar la razón y la mejor es tener una política pública única. Fernando, te cambio de tema para preguntarte sobre las amenazas de Donald Trump de intervenir en Venezuela. Hace unos días hablábamos con el canciller Mario Lubetkin de la posición de Uruguay de mediar en esa situación para evitar justamente que eso suceda. ¿Quién te parece a vos que podría ser un buen mediador uruguayo que pueda participar? No, yo no lo sé, lo que sé que
Donald Trump no fue elegido para ser el presidente del mundo. Fue elegido para ser presidente de Estados Unidos. No tiene derecho a intervenir aguas territoriales venezolanas o cercanas a Venezuela, ni sin juicio bombardear distintos tipos de embarcaciones y morir personas. De esos atentados no parecen atentados. Ahí no hubo juicio. Ahí no hubo ninguna garantía de las libertades. Ninguna. Ni tampoco fue elegido para que opinara a quién hay que votar en Honduras. O qué hacer con Bolsonaro, que violentó la Constitución con un intento de golpe en Brasil. Ni para incidir en las elecciones en Argentina. Entonces yo creo, con honestidad, que el territorio de paz que es América Latina, todos lo deberíamos cuidar y preservar, y que nuestras declaraciones tendrían que ir en este sentido. Cuidado cuando hay gobiernos que se sienten los dueños del mundo, porque ya hemos visto lo que han sido las confrontaciones en términos comerciales con China y los efectos negativos que producen en el resto del mundo. Yo creo que es un momento de los más complejos, porque el mundo está derechizado, porque el mundo ha elegido presidentes que uno pensaba que nunca serían presidentes, como Trump, como Milei, como Bolsonaro. Y finalmente esos son datos como ahora Kast. Pensemos su proveniencia, su apoyo a Pinochet explícito. Lo que fue Pinochet en Chile, con decenas de miles de desaparecidos, con decenas de miles de torturados, de exiliados. Pero la izquierda chilena no debería ser autocrítica de cómo fue su gobierno. Pero yo me tengo que preocupar, porque yo no soy chileno. A mí y no quiero ser y no quiero participar en la autocrítica de ellos. Quiero ayudar en lo que pueda, porque me siento internacionalista, me siento que lo que le duele a Chile me duele a mí. Pero luego no puedo ser yo el autocrítico. Lo que tengo claro es que hay un modelo de acumulación hoy que está favoreciendo a la derecha, y la izquierda en eso tiene que ser cuidadosa, y la izquierda uruguaya tiene que ser cuidadosa para construir esa mayoría que ha logrado tener en los últimos 25 años, ganando o perdiendo elecciones. Porque ahora para ganarnos ningún partido es suficiente. Ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente. Se tienen que juntar todos. Y aún así no han podido en este periodo. Entonces, digamos, nuestra relación tiene que ser cómo construimos una correlación de fuerza y una gestión adecuada del gobierno y una política, es decir, una acción política permanente del Frente Amplio para tratar de colocar en el seno de las familias qué es lo que estamos cambiando con nuestra revolución de las cosas simples. Y en la medida que nuestro pueblo lo entienda, sin duda que vamos a cambiar radicalmente la cosa. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por esta entrevista con Cinco Sentidos. Muchas gracias a ustedes y siempre muy amables. Y si no los veo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.